con el dictador Putin sobre el hecho de que ya está todo decidido. ¿Kupiansk es suyo o no es suyo? Bueno, ¿qué puede decir usted ahora? Y ayer vimos que, en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania lo desmienten, pero sin embargo, ¿qué se sabe hasta este momento? Es más, no solo lo desmienten, sino que, al parecer, impresionado por los éxitos de las fuerzas de defensa ucranianas en la dirección de Kupiansk, el llamado jefe del Estado Mayor General de la Federación Rusa, Gerasimov, simplemente probablemente por cuestiones de edad, confundió al ejército ruso con el ucraniano, por eso le informaba a Putin solo sobre los éxitos del ejército ucraniano en la dirección de Kupiansk. Él, no menos impresionado, hablaba sobre el bloqueo de 15 batallones ucranianos en un área de aproximadamente 4 kilómetros cuadrados. Entendemos perfectamente que físicamente no es posible ubicar tal cantidad de tropas en ese espacio. Sin embargo, todos entendemos perfectamente que el dictador también es ya de edad bastante avanzada, aunque sigue intentando vivir hasta los 150 años, como él mismo lo declara. En consecuencia, por supuesto, hablamos de que la situación sigue siendo complicada hasta el día de hoy. Hoy todavía no se ha logrado expulsar al enemigo más allá de los límites de Kupiansk. Sin embargo, las acciones de contraataque que hoy demuestran las fuerzas de defensa son un avance progresivo. No se trata de operaciones de contraofensiva abruptas, sino precisamente de acciones de contraataque. Sin embargo, esto lleva a que nuestras fuerzas de defensa logren recuperar algunas posiciones tácticas que se habían perdido hace varias semanas o incluso meses precisamente en la propia ciudad de Kupiansk. El enemigo todavía se encuentra en las afueras de la ciudad. El enemigo ha establecido cierta logística allí. Sin embargo, esta logística se ve dificultada porque las fuerzas de defensa no solo están trabajando en limpiar determinadas zonas de la ciudad, sino que además están interrumpiendo al máximo la logística del enemigo. Por eso los combates continúan, son de carácter feroz. Sin embargo, espero que los planes que hoy están llevando a cabo nuestros soldados, los planes del mando, se cumplan en su totalidad y, en consecuencia, mejoraremos un poco la situación para, sin crear expectativas exageradas, mejorar la situación en la dirección de Kupiansk. Bueno, en consecuencia, los informes en Moscú probablemente seguirán sonando de esa manera, cuando dos criminales de guerra ancianos se complazcan mutuamente con información que no corresponde a la realidad. Bueno, como se dice, nosotros debemos hacer lo nuestro. En cuanto a Gerasimov y Putin, ellos deberían pensar en dónde y cuándo serán juzgados. Sergei, ¿qué se puede decir? Las mismas falsedades las difunde Gerasimov y luego los canales de propaganda lo siguen, especialmente en lo que respecta a las direcciones del sur. Pero hablemos de todos modos de lo que está ocurriendo en el Donbass. Más de 13.000 soldados ha perdido el ejército de la Federación Rusa como resultado de las acciones contraofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass en el periodo de agosto a octubre de este año. Así lo informó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, durante su intervención en la reunión del Comité Militar Europeo. Escuchemos las declaraciones directas y analicemos los matices. La situación operativo-estratégica sigue siendo complicada. El enemigo continúa atacando localidades ucranianas, objetivos de infraestructura energética y está intensificando las acciones ofensivas a lo largo de la línea de contacto. Desde el inicio de la invasión a gran escala, los terroristas rusos han lanzado más de 112.000 drones de ataque tipo Shahed, cuyos principales objetivos han sido viviendas y la infraestructura civil, lo que ha provocado la muerte de niños y civiles. Oleksandr Sirski, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en Telegram. Sin duda, la situación allí sigue siendo bastante tensa y por eso le dedicamos bastante atención a este tema en nuestras emisiones todos los días. ¿Qué está ocurriendo allí ahora según su información? Hablemos de esto. Bueno, en realidad, si hablamos de la dirección de Pokrovsk como clave del avance del movimiento ofensivo de la Federación Rusa, recuerdo que los rusos han concentrado aquí, según diferentes estimaciones, pero ellos mismos en particular mencionan que hay aproximadamente entre 150 y 160 mil efectivos agrupados precisamente en la dirección de Pokrovsk. Esto corresponde a la realidad. Hoy los rusos intentan, para mantener la intensidad de las hostilidades, reforzar al máximo precisamente estas unidades de varios ejércitos combinados, subrayo, ejércitos, a los que se enfrentan nuestras brigadas, reponiéndolas con personal, porque la fuerza viva es para los rusos hoy en día el factor clave que les permite llevar a cabo asaltos y acciones ofensivas con la máxima intensidad, una intensidad que no disminuye. Puede haber ciertos momentos en los que esta intensidad disminuya,
Esto está relacionado ante todo con el trabajo de combate de las fuerzas de defensa, y en consecuencia esto es una reorganización de las tropas rusas, porque, como ya he dicho, las pérdidas que sufre el enemigo, y de esto habló el comandante en jefe, el general Sirsky, son realmente grandes. Por lo tanto, es necesario reponer estas unidades del ejército ruso, pero Pokrovsk cumple otra función, en mi opinión. Hoy, mediante acciones defensivas y también contraataques, contiene a un gran grupo enemigo. Probablemente sea el grupo más grande hoy entre las tropas de ocupación rusas. Esto es para que esas reservas de Pokrovsk, por ejemplo, no sean trasladadas a Guliáipole, en particular. Y cuando hablamos de Pokrovsk, hablamos de Mirnograd, aunque entendemos perfectamente que aquí los combates siguen siendo muy intensos. El enemigo, que entró por los suburbios del sur de Pokrovsk, ya ha establecido allí una cierta cabeza de puente. Esa cabeza de puente ya está siendo abastecida logísticamente y en consecuencia la zona gris es muy grande, probablemente la mayor parte de la ciudad hoy en día, aunque las líneas en los suburbios del norte de la ciudad, en la parte norte de Pokrovsk, hoy están siendo defendidas en particular por nuestros paracaidistas, porque esta es la zona de responsabilidad, recuerdo, del séptimo cuerpo de tropas de asalto aéreo. Honor y gloria a nuestros titanes, porque en combates como estos los paracaidistas se han mostrado de la mejor manera posible. Y de hecho, uno de los matices de estos combates, que continúan en Pokrovsk, el enemigo sigue intentando avanzar en la etapa de infiltración, la táctica no cambia, acumularse. Pueden permanecer allí varios días, escondiéndose. Los militares rusos literalmente se ocultan en madrigueras para, después de reunir fuerzas, continuar sus acciones ofensivas. Así que continúan los combates con armas ligeras, el llamado combate cuerpo a cuerpo, en el que hoy los paracaidistas ucranianos demuestran su destreza y profesionalismo en estos enfrentamientos. Es evidente que Ucrania lleva la ventaja porque las pérdidas rusas superan con creces, lamentablemente, también las pérdidas que nosotros sufrimos. Hablamos de nuestros caídos, hablamos de nuestros heridos. Para esto existe la evacuación que hoy en día está muy complicada, al igual que nuestra logística, porque los rusos y nosotros a su vez atacamos su logística, ellos la nuestra, y están intentando abrirse paso hacia la zona del asentamiento de Grishino. Quiero recordar que este asentamiento hoy en día es probablemente la principal arteria logística para nuestras tropas, aunque desde hace ya varias semanas existen otras rutas alternativas que abastecen a nuestras tropas tanto en Pokrovsk como en Mirnograd. Por cierto, al norte de Pokrovsk, hoy nuestras tropas están llevando a cabo acciones de contraataque que ayudan tanto a la guarnición de Mirnograd como, en consecuencia, a expandir las zonas bajo nuestro control. Y los drones continúan atacando las ciudades temporalmente ocupadas por Rusia, así como Crimea. Se escucharon explosiones en Simferópol, Armiansk y Gvardeyskoye, y según informes de medios locales, una subestación eléctrica en Krasnoperekovsk podría haber sido alcanzada. Esta instalación es un elemento clave del sistema energético de la península de Crimea, uno de sus principales nodos de transmisión, y también esta noche no estuvo tranquila en Rusia. Así se escucharon sonidos de drones sobrevolando y explosiones en Sizran, en la región de Samara. Y en las redes sociales, los residentes locales informaron de aproximadamente una decena de explosiones. Aún no se conocen los resultados, aunque tal vez usted ya sepa algo. Y también, ¿qué tan importantes son estos ataques en Crimea? ¿Es posible también desconectarla de la electricidad, como ahora intentan desestabilizar el sistema energético las fuerzas de ocupación rusas? En cuanto a Sidran, responderé de inmediato. Las explosiones se escucharon en la zona de la refinería de petróleo. No es el primer ataque de nuestros mosquitos de combate en este lugar. Espero que, bueno, en primer lugar haya una confirmación oficial. Estoy seguro de que, en cuanto a qué tan efectivo fue este disparo de control, creo que el reconocimiento adicional continúa, por supuesto, incluso en estos momentos. ¿Quiénes y con qué lo hicimos? Está claro, de eso no hablamos. Sin embargo, creo que los resultados serán negativos para los rusos. Una vez más, -1, la refinería de petróleo. Eso espero. En cuanto a Crimea, que está temporalmente ocupada, y en general a nuestro frente de Crimea, creo que se puede decir tranquilamente que el frente de Crimea no solo está abierto, sino que es muy activo, y además en un modo en línea, pero con consecuencias físicas para el enemigo, porque en Crimea por ahora no hay tropas nuestras. Sin embargo, la presencia física de fuego allí la sienten los crimeos, que en realidad no son crimeos, literalmente todos los días y todas las noches. En efecto, estamos hablando de la subestación nodal de Krasnoperekovsk. También es más conocida como la subestación Soda porque allí se encuentra precisamente una de las fábricas de infraestructura crítica para los ocupantes rusos, que produce, entre otras cosas, bromo.
y esto, digamos, representa una gran acumulación para el presupuesto de los rusos en Crimea. En consecuencia, este es, por así decirlo, uno de los elementos clave del mercado mundial de sosa y bromo. Por eso creo que tendremos resultados positivos de este tipo para nosotros. En cuanto a la subestación, efectivamente hubo impactos, eso ya es evidente. Y hoy realmente estamos hablando de que estas subestaciones nodales son, bueno, pasos hacia la desconexión de la infraestructura crítica de los rusos. Hoy no estamos hablando de civiles porque se trata exclusivamente de instalaciones militares que sirven a la logística de los rusos. Los propios rusos, en palabras de uno de los Putins, declararon que Crimea es un portaaviones insumergible. Pero si un portaaviones no se puede hundir, aunque eso, bueno, es discutible, recordemos el Moskva, al menos se puede dejar al portaaviones sin electricidad. Como pueden ver, las fuerzas de defensa de Ucrania están llevando a cabo ese trabajo. Ya ni siquiera hablo de que todos los días allí atacan objetivos militares. En particular, ayer la Dirección Principal de Inteligencia presentó una vez más su informe, así que el frente de Crimea realmente está vivo, está activo y yo diría probablemente incluso tiene excelentes resultados. Sergei, gracias por encontrar oportunidad